tardes, compañeros. El día de hoy vamos a explicar un ejercicio de torre de enfriamiento. El número de ejercicio es el 14.109 y dice así: una torre de enfriamiento húmedo debe enfriarse a 60 kilogramos sobre segundo de agua de 40 a 33 grados. El aire atmosférico entra a la torre a una atmósfera con una temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo de 22 y 16 grados centígrados, respectivamente, y sale a 30 grados centígrados con una humedad relativa de 95%. Usando la carta psicométrica, que es la carta que viene en nuestro libro de Sengel, dice: determine A, el flujo volumétrico del aire a la entrada de la torre de enfriamiento, y B, el flujo másico de agua de reposición necesaria. Bueno, a continuación tenemos el diagrama que nos dice que la salida de aire está a 30 grados centígrados y 95%, mientras que la entrada de aire entra a una atmósfera, tiene una temperatura de bulbo seco de 22 grados y una temperatura de bulbo húmedo de 16 grados. Ahora, dice que tenemos que calcular el flujo másico de agua de reposición cuando tenemos el agua fría, que es de 33 grados, y el agua tibia, que tenemos un flujo o una cantidad de 60 kilogramos sobre segundo y de 40 grados centígrados. A continuación mostraremos la carta psicométrica y explicaremos cómo obtener la entrada de aire y la salida de aire, o sea, las entalpías de cada una de ellas, mientras que también obtendremos el volumen de la entrada de aire. Bueno, para seguir con el problema nos vamos a ir a la carta psicométrica que viene en el libro de Sengel. Vamos a ir directamente a carta psicométrica y tenemos en cuenta que en la entrada de aire nos dieron la temperatura del bulbo seco y la temperatura del bulbo húmedo. En este caso, como podemos ver en la tabla, tenemos la temperatura de bulbo seco en la parte superior, en la parte, inferior, o sea, en el eje de las X, que dice temperatura de bulbo seco. Vamos a entrar con la temperatura de 22 grados. Lo vamos a marcar, después vamos a ubicar en donde dice temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo es básicamente la pendiente que se va a formar. En este caso vamos a buscar 16 grados. Vamos a buscar hasta dónde se intersectan y vamos a obtener la entalpía, que dice entalpía de saturación de kilojoule sobre kilogramo de aire seco. En este caso nos va a dar una entalpía 1 de 45 kilojoules sobre kilogramo. Buscando nuevamente nos vamos a ir a buscar el volumen 1. Por consecuente decimos que el volumen en metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco se va a situar en la parte de abajo, y vamos a poder ubicar claramente que el volumen 1 nos va a dar de 0.8496. Nos va a dar de 0.8496. Eso para la entrada de aire. Ahora, siguiendo con el paso número 2, salida de aire, tenemos que entrar con una temperatura de 30 grados. Entramos con una temperatura de bulbo seco de 30 grados. Por consecuente, tenemos un phi de 95%. Esto quiere decir que nos va a dar una entalpía muy elevada, es decir, una entalpía de 95.58 kilojoules sobre kilogramo. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, tenemos que sacar la relación que hay de kilogramo de agua sobre kilogramo de aire seco. La W1 se saca, como habíamos dicho anteriormente, tenemos que tener la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Esto va a haber una relación y vamos a fijar nuestro W1 en 0.008896, mientras que W2 se va a situar con una temperatura de 30 grados y una phi de 95%. Phi es la humedad relativa y W2 nos va a dar de 0.025806. Algo que hay que aclarar en esta carta psicométrica es que los datos pueden tener ciertos errores, ya que nosotros los vamos a calcular de manera visual, es decir, algunos cuantos decimales van a tener sobre margen de error, pero esto no importa. Es decir, tenemos que tener siempre en cuenta, o podemos utilizar una regla para tener una mayor eficiencia al momento de calcular ya sea la humedad relativa, la entalpía de saturación o alguna temperatura que esto nos pida. De antemano seguimos con el problema.
Bueno, una vez ya obtenidas las entalpías, ambas entalpías, el volumen y la relación de kilogramo de agua sobre kilogramo de aire seco, pasamos al segundo paso. El segundo paso, lo que vamos a hacer es obtener las entalpías de líquido saturado a 40 grados centígrados y a 33 grados centígrados. Para esto vamos a utilizar la tabla A4 en la página 914 de nuestro libro de Zenger. Vamos a poner aquí paso 3. Vamos a entrar a nuestra tabla A4 con una temperatura 3 de 40 grados centígrados. Tenemos que buscar en este caso HF3. Nos vamos a nuestra tabla y dice que a 40 grados tenemos una HF de 167.53. Las unidades es kilojoule sobre kilogramo. Ahora pasamos al paso 4. Nuevamente buscamos lo mismo, buscamos la entalpía, pero en este caso HF4 a una temperatura 4 de 33 grados centígrados. HF4. Para este caso, lo que vamos a hacer es, como esta temperatura no está directa, vamos a tener que interpolar. ¿Por qué? Porque tenemos una temperatura de 30 grados centígrados, temperatura, y una HF a 30 grados centígrados de 125.76. Y tenemos otra temperatura de 35 grados centígrados y una entalpía de 146.64. Mientras que a 33 grados centígrados no tenemos la entalpía que queremos obtener. En este caso vamos a interpolar. Decimos que este es Y0, bueno, X0, Y0, X, Y1, X1, Y1. Decimos que es Y0, Y va a ser igual a Y0 más Y1 menos Y0 sobre X1 menos X0. Todo esto va a multiplicar a X menos X0. Y de este modo vamos a obtener la HF4. Tener un resultado de 138.288 kilojoule sobre kilogramo. En este caso ya tenemos las entalpías. Bueno, compañeros, continuando con el problema 14.109, lo que haremos a continuación en el paso 5 será un balance de materia y energía. Bueno, prosiguiendo con el balance de materia y energía, ya teniendo en cuenta que M4 es igual a M3 menos el M de reemplazo, lo que vamos a hacer es decir o entender cuál es la entrada y cuál es la salida. En este caso vamos a decir que MA2 H2 más de salida MA4 H4 va a ser igual a MA1 H1 más M3 H3. Lo que vamos a buscar en este caso, o lo que vamos a buscar obtener, como ya sabemos, es el flujo másico de reemplazo que nos piden por reposición para el inciso B. Vamos a decir, o vamos a pasar todo esto que está sumando para el otro lado restando, y vamos a decir que MA2 H2 más M4 H4 menos MA1 H1 menos M3 H3, todo esto va a ser igual a 0. Ahora, tenemos que recordar nuevamente que MA es igual a MA1 y igual a MA2. Entonces, en este caso, para hacerlo más sencillo, lo que vamos a hacer es factorizar MA2 y MA1. Decimos que MA va a ser igual a H2 menos H1 y seguimos.
menos M3 H3 más M4, que sabemos que es igual a M3 menos M de reemplazo, M3, flujo másico 3 menos flujo másico de reemplazo multiplicado por H4. Todo esto igual a 0. Ahora lo que vamos a seguir es que vamos a resolver estos dos para después proseguir y despejar MA. Seguimos. MA H2 menos H1 menos flujo másico 3 H3 más M3 por H4 menos M de reemplazo por H4, y todo esto va a ser igual a 0. Ahora sí, vamos a volver a factorizar, en este caso flujo másico 3, para obtener la relación de entalpías, en este caso una resta. H2 menos H1. Para el otro lado, MA H2 menos H1, y dejamos el de reemplazo menos flujo másico de reemplazo H4 va a ser igual a M3 H3 menos H4. Y bueno, siguiendo con el balance de materia y energía, sabemos que el flujo másico de reemplazo va a ser igual a la resta de, como tenemos aquí, los kilogramos de agua sobre los kilogramos de aire seco, 2 menos los kilogramos de agua sobre los kilogramos de aire seco, 1. En este caso, ya de manera simplificada, vamos a poner la fórmula que nos da el Senkel ya cuando resolvemos un problema o en los ejercicios que ellos traen. Nos dice que el flujo másico A va a ser igual al flujo másico 3 H3 menos H4 sobre H2 menos H1 menos, como ya no tenemos el flujo de reemplazo, tenemos que es la resta de los kilogramos de agua sobre los kilogramos de aire seco, que sería W2 menos W1, todo esto multiplicado por H4. Ahora procedemos a meter valores, que sería, lo vamos a poner aquí, que sería flujo másico A va a ser igual a flujo másico 3, que sabemos que es la entrada, que son de 60 kilogramos, sobre segundo, por la entalpía 3, que es la HF3 que tenemos, que es de 167.53, menos la entalpía 4 o HF4, que es de 138.288, todo esto sobre H2 menos H1, que H2 es de 95.58, perdón, menos H1, que es de 45, menos W2 menos W1, que es de 0.0586, menos W1, que tenemos que es de 0.008896. Todo esto va a ser multiplicado por H4. Lo vamos a dejar indicado aquí. H4. Ahora, ya procediendo al resultado directo, tenemos que el flujo másico A va a ser igual a 36.3751 kilogramos sobre segundo. ¿Esto para qué nos va a servir? Bueno, esto nos va a servir para obtener el flujo volumétrico de aire que debemos de tener. Decimos que el flujo volumétrico 1 va a ser igual a flujo másico A por el volumen 1. Y ya en este caso ya sustituimos valores porque ya tenemos el flujo volumétrico, el flujo másico A, que es el que obtuvimos, y el volumen 1, que lo obtuvimos por la carta psicométrica. Lo único que hacemos es sustituir valores y decimos que el flujo volumétrico va a ser igual a
36.3751 por el volumen 1, que es de 0.8496. Y para resolver el inciso A, tenemos que el flujo volumétrico, lo que nos pide primero, va a ser de 30.9042 metros cúbicos sobre segundo. Y eso será lo que vamos a tener en el inciso A. Bueno, ya continuando y finalizando este ejercicio, que es el 14.109, con el inciso B, dice que el flujo másico del agua de reposición necesaria. Sabemos que el flujo másico de reposición va a ser igual al flujo másico A por W2 menos W1. En este caso, lo único que hacemos y lo único que vamos a hacer, que es el inciso B, es sustituir valores. Decimos que el flujo másico de reposición va a ser igual al flujo másico A, que ya lo obtuvimos anteriormente, y decimos que es de 36.3751 por W2, que lo tenemos aquí, 0.02586, menos W1, que es 0.008896. Teniendo eso, lo único que hacemos es que metemos esto a nuestra calculadora y obtenemos el valor del flujo másico de reposición, que es de 0.6170 kilogramos sobre segundo. Y en este caso ya tenemos nuestro inciso número B y completamos nuestro ejercicio. De antemano, muchas gracias y gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.